Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Estudios Bíblicos, la última banca. Capítulo 25 del libro de Números. Número 25. Estoy grabando un día sábado. Estamos a 25, 26, 27 de diciembre. Comenzamos un nuevo capítulo bastante corto. Después de pasar unos 2 o 3 capítulos con Balaam y Balaam, el profeta eh, pagano, y Balac, el rey moabita, volvemos ahora a centrarnos nuevamente en el pueblo de Israel. Este es un capítulo breve, son solamente 18 versículos y comienza el día de mañana. Mañana comenzamos a ver el capítulo 25 y creo que dura algo así como 4 domingos. Ya en 3, 4 domingos vamos a estar terminando este capítulo. Así que eh, creo que también el estudio va a ser corto, no va a ser muy largo. Estoy aquí grabando un poco más temprano, hay más ruido ambiente. La idea mía es no subir este video tan tarde. Por eso son cerca de las 6 de la tarde, ojalá tenerlo ya publicado cerca de las 8, para que los hermanos lo puedan ver antes. Así que hace bastante calor, hay más ruido ambiente que de lo común. Así que, son pocos días posterior a Navidad. De hecho, estoy grabando con un regalo navideño que me hizo mi esposa con la ilustración de mi persona que utilizo aquí en la última banca. Sin extenderme más a este saludo inicial, bueno, tengo varias cosas que contarles, pero iré, creo yo, en los próximos días ir comentándole algunas. Tuve una muy buena noticia en lo laboral, que una vez que se concrete, se las voy a contar. Yo creo que ya en el próximo estudio bíblico se los voy a contar en detalle. Si todo se concreta y el Señor permite que termine esto bien, tendría bastante menos tiempo el otro año 2026, así que voy a ver si entro en más colaboraciones para poder tener este canal alimentado. Lo que no voy a dejar, yo creo, va a ser el tema de los estudios bíblicos en la última banca. Pero para alimentar el canal durante el año voy a necesitar alguna que otra colaboración, así que ya he conversado con algunos amigos para que podamos ver qué desarrollar durante el año. Pronto queremos grabar un capítulo más de tipo entrevista, conversaciones de contenidos teológicos relevantes. Eso yo creo que quizás lo grabemos en una semana. Tengo algunos artículos de Wesley bien interesantes también relacionados con este programa que vamos a hacer dentro de pocos días. Así que eso yo creo que va a ser el material que prontamente estaremos compartiendo acá en el canal. Sin extenderme más, ahora sí, pasamos a el capítulo 25. Capítulo 25. Versículos 1 al 18, los comentarios bíblicos que utilizo, siempre lo mismo. Timothy Ashley y Gordon Windham fueron los que utilicé en esta ocasión. Me centré en este último porque encontré que era mucho más preciso y concreto. Sí tengo comentarios introductorios al capítulo 25 de ambos autores, tanto de Timothy Ashley como de Gordon Windham, que los voy a estar compartiendo previo a la lectura eh, de los versículos del capítulo 25, que como de costumbre lo hago en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que voy a comenzar con estos comentarios introductorios. Primero esta es una imagen que encontré relacionada con este capítulo 25, la adoración de Israel en Baal Peor, eh, para que se hagan una idea de lo que va este capítulo. Y esto ya serían los comentarios introductorios, primero de Gordon Windham, que va a ser el comentarista principal de este capítulo, y luego también de Timothy Ashley. Gordon Windham dice respecto a este capítulo 25, la Biblia sorprende a sus lectores por la forma en que yuxtaposición, se sobreponen
las revelaciones más brillantes con los pecados más oscuros. A la promulgación de la ley en el Sinaí le siguió la creación del becerro de oro. De hecho, este capítulo 25 de Números, muchos hacen paralelos con lo que fue la rebelión de Israel con el becerro de oro, mientras Dios hablaba con Moisés cara a cara y le daba la ley. Israel estaba eh, cayendo en idolatría y desenfreno prácticamente al mismo tiempo. De la misma manera, este capítulo 25, antecedido por bendiciones tremendas de Dios e Israel por boca de un profeta pagano, incluyendo el- la manifestación del Espíritu Santo de Dios en este hombre en el capítulo 24, donde da profecías tan increíbles como algunas que incluyen a la figura del Mesías, el Mesías de Israel, de Jesús. Entonces, mientras Dios los bendecía a través de la boca de este profeta pagano, transformando así las maldiciones que pretendía el rey moabita Balac en bendiciones, mientras esto ocurría, Israel pecaba en Baal Peor. No sé si es exactamente al mismo tiempo, pero el lugar donde ocurre este pecado de Israel, eh, los comentaristas dicen que muy posiblemente era el mismo lugar donde Balaam eh, o cercano, donde Balaam dijo sus últimos tres el tercero y cuarto oráculo. Así que este es el paralelo que hacen varios comentaristas con lo que ocurrió en el Sinaí y el Becerro de Oro. Aquí Gordon Winham coloca varios ejemplos similares. Dice, como ya les comentaba, la promulgación de la ley en el Sinaí y el Becerro de Oro, la ordenación de Aarón, y luego seguido por la desobediencia de sus hijos, Nadab y Abiú, el pacto de David, que fue en el capítulo previo, me parece, o los capítulos previos a lo que ocurrió después con Betsabé. David, o sea, Dios pacta con David un pacto precioso y a los pocos capítulos David cae en uno de sus pecados más determinantes, porque lamentablemente a David se le recuerda hasta el día de hoy por esta caída y las consecuencias que le trajo después, en cuanto a su familia, a sus hijos que se mataron unos a otros, uno que se rebeló y así. Y también dice el domingo de Ramos por el Viernes Santo. Aquí tenemos otro ejemplo clásico de este patrón. Las maravillosas profecías de Balaam son sucedidas por la gran apostasía de Peor. De esta manera, la Escritura intenta mostrarnos la plena maravilla de la gracia de Dios ante la incorregible propensión del hombre al pecado. Mientras Dios muestra su mano de amor, muestra su mano de misericordia, eh, muchas veces la respuesta a esa misericordia es la rebelión, lamentablemente. Eso dice mucho del carácter de Dios. A Dios no lo toma por sorpresa estas rebeliones que vienen muchas veces posterior a una bendición. Eso nos dice que el carácter de Dios es inmutable, que su conocimiento del futuro no lo hace temblar ni dudar a la hora de tomar una decisión. Cuando decide bendecir a alguien o a un pueblo o a una persona, el Señor sabe a quién está bendiciendo. Y no necesariamente por sus buenas obras es que Dios escoge bendecir a alguien, sino que por el puro afecto de su voluntad. En el fondo eso es gracia. Dios se mueve por gracia, por misericordia. No porque, no porque el receptor de esa bendición se lo merezca, sino que la iniciativa nace del Dios que da esa gracia. ¿Yep? La razón fundamental para mencionar el pecado de Peor en este punto es que la narración de Números está organizada más o menos cronológicamente, dice Winham. Sin embargo, ocurrieron muchas cosas en el camino de Egipto a Canaán de las que realmente se registran. Y siempre es correcto preguntar por qué se incluye un incidente en particular. O sea, que en esos 40 años de peregrinaje en el desierto, obviamente fueron muchísimas más cosas las que ocurrieron, pero por alguna razón se reservan estos pasajes particulares porque tienen un valor
puntual que Dios quiso compartirnos a las generaciones posteriores. Observé que existe cierto paralelismo entre el viaje de Egipto al Sinaí y el de Cádiz a las llanuras de Moab. También existen claros paralelismos entre los sucesos del Sinaí y los de la llanura de Moab. De nuevo, vuelve a la idea de la bendición de Dios a Moisés en el Sinaí, dándole las tablas de la ley, y la rebelión de Israel por el becerro de oro vendría siendo eh, una, un evento relacionado a lo que estamos estudiando ahora en el capítulo 25. Dios bendice a Israel por boca de un profeta pagano e Israel responde con rebelión. Dice, en ambos casos, se refiere al Sinaí y a las llanuras de Moab, la revelación de Dios es seguida por un incumplimiento de los principios básicos del pacto. Hay un censo, eso va a ocurrir en el capítulo 26, va a ocurrir en lo que fue el censo. Hay un censo y se dan leyes sobre los sacrificios y las festividades. Los incidentes del becerro de oro y Baal Peor no solo se corresponden en la disposición general de los libros, sino que también existen varias correspondencias internas. Ambos episodios involucran la adoración a otros dioses. En ambas ocasiones, la ira de Dios se apacigua con la matanza inmediata de los involucrados. Como resultado, la tribu de Leví es apartada para el servicio divino en el primer caso, o sea, producto de la rebelión con el becerro de oro, son los levitas los que se juntan y hacen justicia, digámoslo, llamémoslo así, por Jehová. Son ellos que luchan por Jehová y la tribu es santificada y es apartada para el sacerdocio. Y en este segundo caso es un descendiente del primer sumo sacerdote y del segundo, de Aarón y Eleazar, Finés, es el que interpreta la ira de Dios y la lleva a cabo. O sea, así como en el becerro de oro es una tribu la que es apartada para Dios, es santificada. En este incidente es el hijo del sumo sacerdote el que es apartado y santificado, al cual se le promete un sacerdocio eterno, a Finés. Dice, hay otro punto de comparación interesante entre las historias. En el Sinaí, el pueblo desconocía la relación entre Dios y Moisés. De igual manera, en las llanuras de Moab, los israelitas no pudieron saber lo que Balaam les predecía. En ambos casos, debieron aprender posteriormente de lo sucedido. Estas repeticiones son más que un simple recurso literario. Consagran una verdad teológica. Y esto es lo que les decía yo. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. Después voy a volver a leer eso. La generación anterior que presenció el Éxodo y el Sinaí se extinguió. La nueva generación que conquistaría Canaán tuvo que aprender las mismas lecciones una y otra vez. Pero esto que destacaba aquí en amarillo, en rojo, creo que es fundamental. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. O sea que Dios sabía lo que iba a ocurrir con Israel y el becerro de oro y aún así les dio las tablas de la ley. Dios sabía lo que iba a ocurrir en Baal Peor, pero aún así bendijo a Israel por boca de Balaam. De hecho, hay un versículo en el que nos detuvimos en el estudio pasado, que me llamó mucho la atención y que lo encuentro precioso, donde dice que no hubo, o que Dios no vio iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel. Creo que es el versículo 17 del capítulo 24. Dios no vio iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel. Y está ocurriendo, o muy posiblemente, poquito tiempo después ocurriría el incidente de Baal Peor. Así que la decisión de Dios de bendecir a Israel se llevó a cabo a pesar de que Dios conocía el futuro. Y Dios conoce el futuro. Pero cuando Dios decide bendecir, cuando Dios decide escoger, cuando Dios decide amar, primero, esa decisión no está basada en un capricho, no está basado siempre les digo yo, Dios a los hermanos en el local, Dios no improvisa, Dios no está buscando a ver en qué se va a equivocar tal hermano, cuándo va a cometer un error para aparecer yo y castigarlo, sino que los planes de Dios son mucho más
profundos, santos, su voluntad es inquebrantable. Esto no es un llamado bajo ninguna manera al pecado deliberado. Pablo en la carta de los Romanos, cuando contempla la gracia de Dios una y otra vez, tiene que aclarar, esto no es una invitación a pecar libremente, como cuando dicen Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y la respuesta que Pablo mismo da dice, en ninguna manera. Entonces, cuando uno contempla el carácter de Dios inmutable y su gracia que permanece para siempre, no es una invitación a pecar, no es una invitación a que uno relaje eh, los estándares, porque total Dios nos va a perdonar igual, sino que al contrario, es una invitación a adorar a un Dios misericordioso, es darle a usted motivos por la cual adorar a Dios, por la cual eh, engrandecer su nombre, porque su misericordia se ha manifestado sobre nosotros día a día. Su misericordia se renueva sobre nosotros cada mañana y Él nos amó aun cuando éramos enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, cuando uno contempla estas verdades teológicas, la intención es que nuestros corazones sean alimentados de verdad bíblica y sean encendidos por una verdadera adoración al Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Una fidelidad genuina, no una fidelidad que dependa de lo que Dios me pueda dar. Como ocurre en muchas narraciones bíblicas, la historia del pecado de Baal Peor se divide en tres secciones, cada una centrada en una palabra de Dios. Los versículos 1 al 9 describen el pecado, la plaga resultante y cómo se detuvo, no mediante la ejecución de la sentencia divina del versículo 4, sino por Finés, al matar a dos pecadores flagrantes. Los versículos 10 al 15 explican por qué la acción de Finés fue tan meritoria. Los sacerdotes como Finés eran representantes de Dios en Israel y debían simbolizar el carácter de Dios en su vida y comportamiento. Finés había hecho precisamente eso. Su ira la ira de Finés, reflejó la ira divina y como recompensa a él y a su familia se le garantiza un sacerdocio perpetuo. Finalmente, los versículos 16 al 18 pronuncian el juicio de Dios sobre los madianitas por seducir a los israelitas y aplastarlos y apartarlos de su lealtad total al Señor. Ahora estos son los comentarios de introducción de Timothy Ashley también al capítulo 25. El capítulo 25 es otra narrativa compleja. Comienza con la inmoralidad sexual de Israel que conduce a la adoración de otros dioses. Versículos 1 y 2. El dios principal en cuestión se llama Baal de Peor. Peor era el sitio físico, geográfico. Y Baal era el dios al que estaban adorando era el dios, el Baal, el señor de esa región particular. El dios principal en cuestión se llama Baal Peor y la adoración de Israel a este dios provocó que Yahweh ordenara la muerte de los líderes de Israel, aunque esta sentencia no se ejecuta. Los dos comentaristas coinciden en eso, que el deseo de Dios era el juicio contra los líderes de Israel que habían permitido esta apostasía. Pero vamos a ver más adelante que Moisés toma por decisión no matar a los líderes, sino que a los involucrados en los pecados de Baal Peor, o incluso la plaga misma fue la que hizo gran parte del trabajo. Pues cierto israelita lleva a una mujer madianita al campamento junto ante las narices de la comunidad, que lamenta tanto su pecado como el castigo. La plaga ya se estaba llevando vidas, que se revela como una plaga en el versículo 8. Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se indignó por esta exhibición y mató tanto al israelita como a la madianita en su tienda. Esta acción detuvo la plaga que ya había matado a 24,000 personas. La acción de Finés demostró el celo de Yahweh por su honor y lo que llevó a Yahweh a concederle a Finés y a sus descendientes un sacerdocio eterno. Finalmente, la ausencia de los madianitas en lugares de los moabitas se utiliza como justificación para atacarlos. El capítulo, estoy
sabe que el calor acá, bueno, hace bastante calor todavía, a pesar de ser cerca de las 6 de la tarde, pero como que el calor ralentiza, me hace sentir más cansado y me cuesta un poquito más leer. Pero vamos a terminar este estudio, así que no hay problema. El capítulo se sitúa entre los oráculos de Balaam y el relato del segundo censo por razones teológicas y literarias. O sea que el 26 viene el censo, los capítulos 22, 23 y 24 estuvieron relacionados con Balaam y sus oráculos o sus profecías. En relación con los oráculos de Balaam, se muestra que incluso mientras Dios bendecía a Israel a través de Balaam en las alturas de Peor, abajo, en las llanuras, Israel mostraba su carácter débil y pecaminoso. Mientras por un lado Dios bendecía a Israel y declaraba cosas tan preciosas como que él no había visto iniquidad en Israel, ni había visto maldad o perversidad en Jacob, mientras esto ocurría, Israel, lamentablemente, una vez más, se rebelaba contra Dios. El paralelismo entre este incidente y el de la Torá en el Sinaí y el becerro de oro, Éxodo eh, capítulos 20 al 32, es obvio. La bendición de Dios se debe a su gracia, no al mérito de su pueblo. Esto es básicamente lo que dijo el otro comentarista, pero con otras palabras. Aquí el Gordon Winham dice, el carácter de Dios no cambia con las circunstancias. Y Timothy Ashley lo menciona de una forma diferente. La bendición de Dios se debe a su gracia, no al mérito de su pueblo. Así que eso es una concepción que tenemos que tener muy clara, ¿no? Delante del Señor. A Dios no lo mueve o no lo seduce en nuestras acciones interesadas por tratar de obtener una bendición. Por ejemplo, si yo hago tal cosa, Dios me va a responder esta oración. La misericordia de Dios no se mueve así. Dios no es corruptible, por decirlo así, o no es sobornable, sino que sus promesas dependen únicamente de su carácter santo, de su carácter eh, permanente, de si Él ha decidido amarnos, Él nos amará hasta el fin y su gracia nos sostendrá. Es la justicia de Cristo la que nos viste, es la justicia de Cristo la que nos permite volver a Él, nos permite acercarnos al trono de la gracia confiadamente para precisamente hallar gracia y el oportuno socorro. La yuxtaposición de la bendición de Dios a su pueblo y su pecado es discordante. Este capítulo trae al lector de vuelta a la tierra después de las declaraciones oraculares de Balaam. Estos israelitas son, después de todo, la generación condenada a morir en el desierto por su infidelidad, como ya vimos en el capítulo 14. Aunque Dios tiene un plan y un futuro para Israel, estos israelitas en particular están condenados. El capítulo 26 en el capítulo 26 se realiza un nuevo censo porque la vieja generación finalmente ha muerto. El capítulo 25 narra la plaga final que extinguió a la antigua generación por su iniquidad, para que el lector no piense que esta iniquidad es solo el antiguo pecado de los espías. Este capítulo explica que los pecados de Israel, al igual que las misericordias de Dios, son nuevas cada mañana. El capítulo también prepara al lector para entrar en el nuevo día en el capítulo 26. ¿Ya? Entonces, esta plaga que va a generar la rebelión de Israel adorando a un Dios pagano, a un ídolo, esto va a traer una plaga que va a matar a 24.000 israelitas y muy posiblemente en esos 24.000 termina de morir la generación condenada en Números capítulo 24. ¿Ya? Esa generación completa que eran los hombres de guerra de 20 años hacia arriba, hombres de guerra de 20 años hacia arriba, toda esa generación pereció a excepción de Josué y Caleb. ¿Ya? Seguimos avanzando, ahora sí. Capítulo 25, versículos 1 al 9. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, o Shittim creo que se llama esta parte, esto creo que fue el último campamento que Israel tuvo antes de entrar o antes de cruzar el Jordán. Creo donde está acampando ahora Israel,
Va a ser el lugar donde finalmente muera Moisés y finalmente Israel partirá de ahí para cruzar el Jordán y comenzar la conquista de la tierra de Canaán. Mientras los israelitas acampaban entonces en la arboleda de acacias, o Shittim, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De este modo Israel se unió al culto a Baal Peor o a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor, a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés le ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal Peor o a Baal de Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Y fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya había muerto 24.000 personas. ¿Ya? Esto como comentario, antes de pasar a los comentarios, la orden del Señor era, en el versículo 4, que los cabecillas tenían que ser ejecutados. O sea, las personas a cargo, no sé si los príncipes o los principales dentro de Israel, tenían que ser ejecutados eh, para que la ira de Dios se apartara del pueblo de Israel, porque este pecado se interpretó como un pecado comunitario. Y si el pecado es comunitario, el culpable de ese pecado es todo Israel. Y si el culpable es todo Israel, los primeros que tienen la responsabilidad de pagar por ese pecado son sus líderes. Así que la orden del Señor aquí fue bastante drástica. Era que los líderes de Israel, ya sean no sé si se refiere a los 70 que estaban con Moisés, o a los príncipes que tenía cada tribu, pero ellos eran los que habían sido llamados a morir. Pero la forma como Moisés ejecuta este mandato es diferente. Moisés ordena a los jueces que le quiten la vida a las personas que están bajo su cargo que habían participado de la adoración en Baal Peor. ¿Ya? Entonces hay un cambio entre el mandato de Dios, que era que pusiera la responsabilidad sobre los líderes de Israel, y Moisés transfiere la responsabilidad a solamente los que habían participado de la adoración idolátrica. Ese cambio creo que es relevante, y de hecho la ira de Dios no se detuvo sino hasta la acción de Finés, cuando Finés ejecuta al hombre con la mujer, que de forma completamente descarada y desafiante habían entrado al campamento. Y bueno, más adelante les voy a contar qué es lo que da a entender el, este versículo 8, o bueno, se lo digo ahora, el versículo 8 da a entender que Finés los asesina en el acto mismo. Estaban ellos con completa desfachatez, el hombre completamente con su corazón endurecido, desafiante, sin importar que habían caído en pecado de idolatría y que parte de sus hermanos estaban muriendo por la plaga a causa del pecado. Este hombre sin temor alguno y con un desdén enorme, trajo a una mujer, se la llevó a su carpa, y mientras da la impresión que mientras estaban en el acto mismo, es cuando Finés lo atraviesa primero al hombre y luego también a la mujer. ¿Ya? Vamos a los comentarios. Sittim, o el lugar de las acacias. Este último campamento de Israel, este es el último campamento de Israel antes de cruzar el Jordán. Se llama Abel Sittim en los versículos 33, en el capítulo 33, versículo 49, y también en Josué, versículos 2.1 y 3.1. Aunque la ubicación exacta es incierta,
ciertos escritores recientes suelen identificarlo con Tel El Hammam, donde el Wadi Keferim desemboca en el Valle del Jordán. La prostitución tiene un sentido tanto físico como espiritual. La prostitución sagrada era una característica común de la religión cananea. A través de ella, algunos israelitas fueron seducidos a participar en sacrificios paganos y alinearse ante, y a inclinarse ante sus dioses. Al hacerlo, quebrantaron tanto el primero como el segundo mandamiento. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Ya? Así que este pecado quebrantaba de forma directa estos dos primeros mandamientos. El segundo mandamiento es un poco más largo de lo que recité. Las hijas de Moab. La mujer asesinada por Finés era madianita. Madianitas y moabitas están estrechamente relacionados en la historia de Balaam, por lo que no es necesario suponer que los versículos 1 al 5 provengan de una fuente diferente a los versículos 6 al 18. Los madianitas eran un grupo móvil que evidentemente en esta época adoraban en el mismo santuario que los moabitas. ¿Ya? Recuerden que Moab es un descendiente de Lot. Tanto Moab como Amón fueron hijos de Lot, que tuvo de forma incestuosa. Y Madián fue uno de los 5 hijos que creo que tuvo Abraham luego de la muerte de Sara, que se casa con Setura o Setura. Y tiene 5 hijos y dentro de eso está Moab. Son 2 pueblos diferentes, pero parece que tenían mucha interacción. Lo vimos ya en los capítulos 22, 23, cuando mandan a llamar a Balaam, lo hacen también, lo hace el rey de Moab junto con los ancianos de Madián. Así que eran 2 pueblos que estaban bastante o estrechamente relacionados. Dice, este santuario estaba dedicado a Baal de Peor, donde los israelitas fueron a pecar. Y bien podría ser idéntico al lugar donde Balaam pronunció sus últimas profecías. En capítulo 23, versículo 28, aparece el lugar físico donde Balaam realizó sus profecías. Baal era el dios cananeo de la fertilidad, cuya adoración siempre fue muy atractiva para Israel. Al participar en este culto, Israel se había unido a Baal de Peor. Al hacerlo, repudiaron flagrantemente el corazón esencial del pacto, la lealtad total y exclusiva al Señor, como decíamos los primeros 2 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y estalló una grave plaga que mató a 24.000 personas. ¿Ya? Esto de la prostitución o de la fornicación de los hijos de Israel con las madianitas eh, tiene un significado tanto físico como espiritual. No sé si hayan sido relaciones como de pareja o haya ocurrido durante las festividades que tenían los pueblos paganos, que incurrían mucho en prostitución ritual. La adoración pagana eran básicamente festivales de desenfreno, así que no sé si fue que los israelitas comenzaron a mezclarse con las mujeres madianitas, teniendo una relación de pareja, y luego ellas desviaron su corazón, tal como le pasó, por ejemplo, a Salomón. Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas, y su mujer, la cantidad enorme de mujeres que tuvo, terminaron desviándole su corazón, y Salomón terminó haciendo altares a diferentes dioses, no sé si templos incluso, a los diferentes dioses de sus esposas. Así que, sea cual sea la forma como se relacionaba Israel o los hijos de Israel con las hijas de Madián, lo que generó en el pueblo fue que ellos terminaran inclinándose a dioses que no son dioses, a ídolos, quebrantando así los primeros 2 mandamientos. Versículos 4 y 5.
Para detener la plaga era necesario realizar una expiación y por lo tanto se exigía un castigo ejemplar. Tomar a todos los jefes del pueblo y colgarlos al sol ante el Señor. Ese era el mandamiento del capítulo del versículo 4. Los jefes tribales y tal vez los líderes de subgrupos dentro de las tribus debían ser ejecutados, según la ley bíblica. Los jueces humanos solo podían sentenciar a los directamente involucrados en un delito. En este caso, toda la nación, colectivamente, aunque no individualmente, estaba involucrada en la ofensa. Por lo tanto, los representantes de todo Israel debían expiarla. Así como toda la nación había incurrido en pecado, era necesario que murieran los principales de Israel para expiar esta culpa. Eso es lo que está diciendo. Una razón adicional para castigar a los jefes del pueblo era que deberían haber refrenado a sus seguidores. Sin embargo, en el versículo 5, Moisés ordena a los jueces que castiguen solo a los que participan, solo a los participantes activos en el culto a Baal, aparentemente renunciando tácitamente a la exigencia divina de que los jefes fueran ejecutados. Kehil argumenta que el versículo 5 interpreta correctamente el colgarlos. Ellos se refiere a los adoradores de Baal, no a los jefes, afirma. Sin embargo, esto no es la interpretación natural del hebreo, y la mayoría de los comentaristas suponen que se exige la muerte de los jefes, ¿ya? Básicamente, eh, la disputa está aquí, lo que estamos leyendo es a quién fue que se le ordenó eh, que fueran muertos. ¿Sí? Si se ordenó que se mataran a los jefes de Israel, de las familias, de las tribus, por causa del pecado de las personas que estaban a su cargo, o solamente se pide la muerte de los que actuaron y participaron de forma activa en el pecado de Baal peor. Esa es como la discusión que está de fondo. El modo de ejecución también es un poco incierto. La versión, no sé qué versión es esa, colgar, sigue a la Vulgata. Los targúmenes sugieren que los hombres debían ser apedreados y luego colgados. La Septuaginta dice dar ejemplo, pero en 2 de Samuel, versículos 21, o sea, capítulo 21, versículos 6, 9 y 13, el único otro pasaje donde se usa este verbo hebreo se traduce como colgar al sol. Cuando se especifica del modo de ejecución de la Biblia, se usan otros términos. Las diversas traducciones, y en particular 2 de Samuel 21, 6 al 13, sugieren que se pretendía una forma agravada de pena de muerte, probablemente implicando la negativa de enterrar a las víctimas. Los condenados a muerte normalmente eran enterrados con prontitud, pero en casos realmente atroces, era costumbre en el Antiguo Oriente empalar sus cadáveres en una estaca o colgarlos tras la ejecución. Esto servía de advertencia pública e impedía que el espíritu del criminal descansara en el inframundo. En Tierra Santa, tales prácticas estaban prohibidas ya que habrían causado su contaminación. Pero aquí en Transjordania, donde se encuentran actualmente, tales consideraciones no habrían sido aplicables. En cualquier caso, cualquiera que fuera la naturaleza precisa de la sentencia de muerte, estaba diseñada para subrayar la gravedad del flagrante incumplimiento de la espiritualidad del pacto. Continuamos. Versículo 6 dice, no es sorprendente que Moisés suavizara un poco la sentencia de Dios, o sea, pasar de la muerte de los líderes a solamente la muerte de las personas que estaban involucradas en el pecado de Baal peor. Dice, los jefes del pueblo tenían una autoridad comparable a los de los ministros de gabinete modernos, y es poco probable que hubieran accedido a la exigencia de su propia ejecución, incluso si esto hubiera traído la salvación nacional. Gispen, un comentarista, sugiere que fue la negativa a implementar la sentencia de Dios en el versículo 4 lo que provocó la grave plaga. En cualquier caso, se desarrolló una crisis nacional a la que
a la que se hace referencia indirectamente aquí, con el pueblo llorando a la puerta de la tienda de reunión. Esto se agravó aún más cuando Simri, hijo de un jefe menor, trajo a una joven madianita directamente al campamento. O sea, esto ocurrió, lo de Simri con la madianita ocurrió en medio de el llanto y el arrepentimiento de Israel, que veía cómo la plaga avanzaba y se llevaba a miles de vidas. Es en este contexto que este hombre, Simri, decide pecar deliberadamente y con alevosía, rompiendo el mandamiento. Hasta ese momento, dice, las relaciones sexuales con jóvenes extranjeras habían tenido lugar fuera del campamento. Ahora, ante las narices de Moisés y el resto del pueblo, Sinri mostró su desprecio por el pacto y la sentencia divina pronunciada contra contra líderes como su padre. Versículos 7 al 9, en este contexto, que debe, es en este contexto que debe considerarse el acto sangriento y brutal de Finés. Tomó una lanza en su mano y fue tras el hombre de Israel a la habitación interior y los atravesó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, a través de su cuerpo. Así la plaga fue detenida del pueblo de Israel. El aposento interior, que es el lugar donde Simri, o sea, disculpen, donde, claro, Simri había llevado a la mujer y a donde Finés llegó para justiciarlos, aparece solo aquí y su significado exacto es incierto. Probablemente significa la tienda o parte de la tienda, donde la pareja estaba teniendo precisamente relaciones sexuales. Su cuerpo es literalmente su estómago, como dice Deuteronomio 18:3. Como en 5:21, la idea es la de reflejar el castigo. Ella extravió a un hombre israelita con su cuerpo y por lo tanto es atravesada a través del órgano de su caída. La descripción del crimen puede tener la intención de sugerir que Finés los mató en el mismo acto sexual. O sea que el ajusticiamiento vino estando ellos en el acto. ¿Ya? Lo que les había comentado ya anteriormente. Versículos 10 al 18, estos son los versículos finales de este capítulo corto, dicen así. Así que el Señor le dijo a Moisés, Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi pacto, mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. Pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. Los israelitas, el israelita que murió con la madianita, se llamaba Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de un clan madianita. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ataca a los madianitas y destrúyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita, que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor. ¿Ya? Yo siempre había tenido la idea de que de alguna manera es Balaam el que había dado el consejo de que, bueno, no podemos maldecir a Israel directamente, así que vamos a hacerlos pecar de esta manera. Pero no hay rastro de Balaam, por lo menos hasta aquí. No sé si más adelante se menciona la muerte de Balaam, pero no sé si él estaba directamente involucrado en lo que estaba ocurriendo aquí en Baal Peor. Vamos a ir estudiando más adelante, que capaz que nos encontremos con eso, o posiblemente no, Balaam no tuvo ninguna incidencia en esta rebelión de Israel. Comentarios finales, dice así: no sorprende que un sacerdote se comporte de esta manera, más aún que su conducta se considere sumamente meritoria. O sea, nos sorprende que un sacerdote algunos podrían decir, se comporte de una forma tan sanguinaria, pero el contexto es el que da
el que da a entender un poco el por qué fue recompensado incluso y fue puesto como ejemplo. Fue producto de el carácter de la rebelión de Israel, el menosprecio a la santidad de Dios, el desafío abierto de Zimri al Dios Santo. Eso fue un desafío mm, completo. Eh, Fue un menosprecio abierto, fue un desafío público. Así que están muriendo por la plaga, o sea, así que Dios envió una plaga, producto que estamos teniendo intimidad con las madianitas. Bueno, yo me agarro una madianita, me la llevo al centro, o sea, al mismo campamento, a mi carpa. Era un menosprecio absoluto. Entonces, la ira de Dios se encendió y el que mejor interpretó esa ira fue en ese momento Finés. Por eso, de hecho, la plaga se detiene por él y por eso luego hay una recompensa, porque justamente él representó en ese momento el carácter de Dios. Dice, por supuesto, los sacerdotes y levitas eran responsables de proteger el tabernáculo contra la entrada ilegítima y tenían el deber de matar a los intrusos. Aquí, sin embargo, Finés mata a un pecador en el campamento, no, no a un posible intruso en el santuario. No obstante, esto es totalmente compatible con la doctrina bíblica del sacerdocio. El sacerdote representa a Dios ante los hombres. Por lo tanto, su cuerpo debe ser inmaculado para simbolizar la perfección de Dios. Su esposa e hijos deben ser de un carácter ejemplar, para que no manchen la reputación del sacerdote. El sacerdote en su vida y actos debe personificar incluso, disculpen, el sacerdote en su vida y actos debe personificar, incluso encarnar, el carácter de Dios. Por eso les decía que la ira de Finés interpretó precisamente la ira de Dios. Esto es precisamente lo que hizo Finés. Tuvo celos de mi celo entre ellos, para que yo no consumiera el pueblo de Israel en mi celo. En otras palabras, debido a que Finés ejecutó al pecador expresando de forma tan clara y visible la ira de Dios mediante su acto, dicha ira se aplacó. Hizo expiación por el pueblo. Hacer expiación es la frase habitual para describir el efecto del sacrificio. En circunstancias normales, el animal moría en lugar del culpable. En este caso, los pecadores son ejecutados y por consiguiente el sacrificio de animales es innecesario. El sacerdote no solo representa a Dios ante el pueblo, sino que también representa al pueblo ante Dios. Debía ser el israelita ideal. Toda la nación estaba llamada a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Se esperaba que el sacerdote mostrara verdadera santidad en su vida, ¿ya? Así que las exigencias del sacerdote de revelar, de interpretar, de saber interpretar como nadie y reflejar en su vida misma el carácter de Dios, es una exigencia que en el fondo Dios busca que sea, o es el estándar que Dios aplica a todos. Si bien, si bien se consagró una tribu y una familia particular para el sacerdocio, como muy bien dice aquí el comentarista en Éxodo 19:6, da a entender que el sacerdocio estaba reservado para todo, o la idea era que Israel llegase a ser una nación entera de sacerdotes, donde cada uno reflejara el carácter de Dios. En el nuevo pacto es un poco lo mismo. Hay un llamado a un sacerdocio universal, donde cada uno tiene que reflejar la, la esencia misma de Dios. De hecho, el mismo nombre cristianos que nosotros tenemos, lo tomamos nosotros como una forma de ser unos pequeños Cristos, dicen algunos. ¿Ya? O sea que el cristiano debiese reflejar en su vida, en su carácter, eh, en sus relaciones y en todo ámbito, debiese reflejar a Cristo. Eso es el ideal al que apuntamos. Recordemos que es Cristo el que está siendo formado en nosotros, ¿ya? Entonces, la idea es que Dios, en su misericordia, luego, tan pronto como nos salva, forme en nosotros a la persona de Cristo o forme en nosotros el carácter de Cristo.
¿Ya? En ese sentido seríamos nosotros, cumpliríamos con el llamado a ser un pueblo de sacerdotes o una nación, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ya? Así que mientras más nos acerquemos al ideal de Cristo, más estaremos cumpliendo eh, la, la labor para la cual fuimos llamados, que es básicamente reflejar a Cristo en nuestras vidas. Como Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Comentarios, comentarios finales. Me tengo que echar algo dulce a la boca porque, como les decía, hace bastante calor y el calor como que a uno lo atonta un poco. Entonces todo se hace un poquito más pesado. Cuesta un poco más leer y da un poco más de sueño. ¿Ya? Vamos con los comentarios finales. Esta idea del sacerdote representando al pueblo ante Dios explica el pacto de paz hecho con Israel. No, disculpen, hecho con él. Israel había roto el pacto al adorar a dioses extranjeros. Finés había restaurado ese pacto con su acto y por lo tanto es recompensado con el pacto de un sacerdocio perpetuo, una recompensa que refleja el pecado expiado. Este pacto de Finés probablemente garantiza que el sumo sacerdocio siempre permanecería en su familia. ¿Ya? Versículos 16 al 18, los versículos finales, dice, finalmente Moisés insta al pueblo a continuar la lucha contra los madianitas. Se registran más encuentros en el capítulo 31 contra los madianitas y en jueces, versículos 6 al 8. De hecho, es Gedeón al que Dios levanta justamente para enfrentar a los madianitas. De hecho, Isaías 9:4 compara las victorias del Mesías con los triunfos de Gedeón sobre Madián. De hecho, a eso me estaba refiriendo. La tradición judía ha dado mucha importancia al celo de Finés. Eclesiástico, que es un deuterocanónico, un libro deuterocanónico, lo sitúa en segundo lugar de honor después de Moisés y Aarón, mientras que el Targum del pseudo Jonatán dice que su acto estuvo acompañado de 12 milagros. Algunos comentaristas cristianos han visto a Finés como un tipo de Cristo, dado que él encarnaba el ideal del sacerdocio israelita. Esto es sin duda legítimo. Nuestro Señor se enojó más de una vez con el pecado, como aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 5 y capítulo 11, versículo 15. Sin embargo, hay otra cara de la moneda, mientras que fue la lanza de Finés la que atravesó a los pecadores y expió a Israel, fueron los clavos y la lanza que atravesaron a Jesús los que expiaron los pecados del mundo entero. Para Pablo, el punto principal del relato es que los cristianos deben cuidarse de los peligros de la inmoralidad, al igual que los otros relatos del juicio disculpen, al igual que los otros relatos del juicio desde el desierto. Estas cosas son una advertencia para nosotros, dice Pablo a los Corintios, en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 8. Así que con eso estaríamos terminando. Como le digo, muy, muy lindos paralelos. Eh, la lanza que terminó haciendo justicia al pecador, la lanza que atravesó a los pecadores que estaban desafiando a Dios, fue la lanza que debiese, o el castigo que debimos haber recibido cada uno de nosotros. ¿Ya? La paga del pecado es muerte, y eso es literal, ¿ya? Porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte fue cargada en Cristo, en la cruz del Calvario, y la gracia, como les digo yo, un, no es un, no es ofrecida caprichosamente. Esto se lo he dicho en otras ocasiones, pero algunos apologetas cristianos, hay un joven canadiense que se llama Wesley Huff, lo explica de forma muy clara, cuando habla de que, por ejemplo, a la idea del karma, que es muy, muy de Oriente, muy de la India, le falta misericordia, porque básicamente lo que el hombre
hace, le vuelve un poco la idea de la siembra y la cosecha, pero más de Oriente. Entonces, cualquier cosa mala que le pase a alguien en Oriente, estas ideas igual han llegado acá a Occidente. Hablan de no, pues el karma es el karma. Entonces, el karma es como la justicia absoluta, como que todo lo malo que el hombre hace en algún punto le vuelve. Entonces, esa es una idea de justicia sin misericordia. Luego tenemos el Islam que toma muchos elementos del cristianismo, pero sin la robustez teológica, sin el armazón teológico que tiene el cristianismo y sin la lógica detrás. Toma la idea de un Dios misericordioso. Ellos hablan de Alá el misericordioso, pero es una misericordia caprichosa. Alá, en la concepción islámica, es misericordioso porque es misericordioso. No hay un concepto de justicia bien elaborado de fondo. No, Alá, hasta cierto punto, casi de forma caprichosa, él tiene misericordia, ¿ya? Pero no hay una debilidad en el concepto de justicia, ¿ya? Que la misericordia y la justicia tienen que ser administradas de forma equilibrada, o de forma que una no contradiga a la otra, ¿ya? Entonces, o que la aplicación de una no nos haga pensar en la falta de la otra. Justicia sin misericordia o misericordia sin justicia son concepciones desequilibradas o que poco convencen por lo menos al corazón humano, creo yo, ¿ya? Pero en el Evangelio o en la Biblia se revela una concepción mucho más equilibrada, mucho más perfecta. Y esta es la idea de la misericordia, pero que va de la mano con la justicia. Pablo lo explica de forma magistral en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos. Luego, en el versículo 23, por ahí, el capítulo 3 de Romanos dice Pablo que ahora, aparte de la justicia que es por la ley, se ha manifestado la justicia que es por la fe en Jesucristo, para todo aquel que en él cree. ¿Ya? Dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y siendo justificados gratuitamente. Me parece que, no sé si estoy citando el capítulo 3 del versículo 23 en adelante o estoy sacando versículos de otro lado. Pero lo que sí dice el capítulo 3, y esto estoy seguro, dice que Dios, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea que Dios no perdona de forma eh, no perdona de forma arbitraria y caprichosa, no sé cómo plantearlo. O sea, el perdón de Dios no es como que, no, yo perdono porque perdono, y la justicia da lo mismo, si yo, al final yo soy el que pone las reglas. No, Dios ofrece misericordia, pero luego de que esa ofensa haya recibido juicio. Cada ofensa que el hombre ha cometido, cada ofensa que, que, que hemos hecho contra Dios, cuando recibimos perdón no lo recibimos de forma gratuita. Hay alguien que ya pagó por eso. Por eso esto de la lanza de Finés, ejecutando a los pecadores en este capítulo. Eso es el justo pago al pecado, porque la paga del pecado, vuelvo al punto, es la muerte. En cambio, el Cristo crucificado, recibiendo por nosotros no solamente la ira de Dios, sino que también la muerte, a través de los clavos, a través de los látigos, a través de la lanza que lo atravesó, eh, es la explicación por la cual Dios puede ofrecer misericordia sin caer en contradicción. Dios ofrece misericordia de forma gratuita porque la demanda de justicia, la demanda de juicio fue completamente eh, satisfecha en la cruz del Calvario. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice Isaías capítulo 53. Así que con esto concluimos, llegamos a una hora, un capítulo breve. El capítulo 26 ya viene con el segundo censo, luego ya han pasado 40 años, ya ha muerto la generación que estaba condenada a morir en el desierto y se prepara Israel ya para el cruce del Mar Rojo, disculpen, para el cruce del Jordán, del río Jordán, que va a ocurrir
ya posterior a la muerte de Moisés. Todavía nos faltan varios capítulos para terminar el libro de Números. Todavía falta todo un libro, que es el de Deuteronomio, que es una especie de resumen de lo que hemos visto hasta acá. Un compendio de lo que son los libros de Éxodo, Número y Éxodo, Levítico y Número. Y luego de eso, y de la muerte de Moisés, Israel va a cruzar el Jordán, entrará a la tierra de Canaán y la va a conquistar. Pero eso ya lo veremos, si el Señor así lo permite, quizás en un par de años más. Hasta aquí entonces dejamos el estudio del día de hoy. Vamos a detener esto. Deseando que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, dentro de poco con otro contenido. Vamos a estar hablando sobre arminianismo en poco tiempo. Un estudio bastante interesante con unos amigos que voy a estar conversando. Y se vienen artículos de Wesley, también que es interesante que el pueblo pentecostal chileno heredero del pastor Hoover lo conozca. No tengo nuevas enseñanzas, sino que enseñaré a Wesley y la Biblia, creo que dijo el pastor Hoover. No sé si fue en ese orden, pero a eso se refirió. Así que eso, Dios les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima ocasión si Dios así lo permite. Chao, chao.